Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Buenas noches, hermano mayor. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se hacen presentes hoy viernes 28 de octubre del 2016, día 9, mes 2, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno y el espiritismo. Amados hermanos, muy contentos de estar aquí, todos juntos, recordando que estamos estudiando la ley de mediunidades en general, y profundizando sobre el artículo 4 de la misma ley. El artículo 4 de la ley de mediunidad dice: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea del ser humano espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industria y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema, y encamine al mayor progreso espiritual y material y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Amados hermanos, nosotros aquí con este artículo iniciamos una avenida muy ancha y larga para empezar sobre la ciencia espiritista, pero como la ciencia espiritista es todo lo que es ciencia y filosofía racional, entonces nos tocó que examinarlo de la parte de la ciencia y cómo ésta se fue y se ha ido desarrollando. A ver, en un acto casi que puede sugerirse que pretencioso, pero nosotros hemos evitado mostrarnos así porque sabemos que es mucho lo que hay que abundar sobre la historia de la ciencia, y eso es lo que nosotros empezamos a recorrer, y ahí se nos pasarían los años realmente. ¿Qué es lo que queremos de ahí destacar? Es la parte espiritual que al final nos da a nosotros una comprensión del propio desarrollo de la historia de las ciencias, y ocurre en general como toda la historia del género humano. Vean ustedes, mis hermanos pueden sentir que es muy repetitivo cuando decimos que la historia comienza hace 58 siglos. Para el tiempo que lleva el ser humano en este mundo, casi 45 millones de siglos, y que de esos 45 millones de siglos solo tengamos 58 siglos de historia, usted debe preguntarse siempre ahí qué fue lo que pasó. Y este mundo ha dado demostraciones de ser muy especial, y ya hemos dado cátedras al respecto que destacamos y subrayamos eso que con tanta insistencia lo venimos diciendo. De esos 58 siglos de historia,
en lo que respecta a la ciencia aún es mucho más corto. El tiempo o la historia que hay sobre la ciencia en este mundo de esos 58 siglos. Vean ustedes lo que ha tardado el mundo en superar el arte, porque la base de la ciencia es el arte. La base del desarrollo de la ciencia es el arte. Y dimos el fundamento espiritual de por qué la demora en ese desarrollo científico. Y en el artículo 4 nos detuvimos. Esta es la cuarta cátedra, amados hermanos, sobre ese aspecto. Porque el avance científico en lo que hoy ya disfrutamos tiene un arranque tardío. Tardío es poquito, para señalar lo que demoramos en poder llegar al desarrollo de la ciencia. Desde el siglo XVI se origina de lo que hoy estamos disfrutando. ¿Cuántos siglos son? 5 siglos. En 5 siglos nosotros desarrollamos lo que no hicimos en 58 siglos, para no ir tan largo del tiempo que llevamos en este mundo. Vean ustedes. Y lo que encontramos y aprendemos de la experiencia de este mundo es que la ciencia en él es un resultado tardío. ¿De dónde viene ese fenómeno? De que todo es como apurado, traído de los cabellos para este mundo. Nosotros llevamos un estudio donde los martes le estamos dedicando, por el punto en que nos encontramos, del artículo de la ley de mediunidad relacionado con la ciencia espiritista. Eso es para los jueves y viernes. Los martes estamos tomando el buscando a Dios, y vamos a entrar pronto a cómo surge la religión cristiana posterior a Jesús de Nazaret. Los domingos nos hemos detenido en un párrafo de el prólogo que le hace el maestro a el discurso del obispo Strossmayer, donde ahí está sembrado que causó que en Europa se hubiera retrocedido de una manera, o sea, pasar de la luz a la oscuridad. Eso es como, por decirlo así, o sea, de un extremo a otro. ¿Cómo es que en el Imperio Romano se hace una estructura vial y de salubridad de lo último en el planeta? ¿Sí me entienden? Sin usar el cálculo que hoy conocemos, porque aquí vamos a ver cómo surgió el cálculo.
nada que ver con lo que ya existía. Y los romanos, dominando las 4 profesiones y su forma de realizar la topografía, ellos no miraban sino derecho, ¿sí? Hoy la topografía moderna, o en la topografía del siglo XX, podía darle las curvas a los terrenos, buscarle, ¿no? No, ellos miraban, cogían el hilo y marcaban derecho, ¿sí? Pero ganaron en infraestructura y ganaron en salubridad. Se funda la religión católica y con el paso de los años parece que no hubiera existido ese antecedente en Europa de los romanos. No sabían hacer, o se les olvidó cómo hacer la infraestructura de los acueductos y el alcantarillado. Bueno, eso fue como haber apagado la luz. Entonces, a través de estas cátedras nos debemos sentir rechazo absoluto de la religión y de sus prejuicios que llevamos en nosotros, que nos harte pensar en ellos, porque hoy en día todavía se insiste en ellos, ¿o no? Vean ustedes, para hoy, y viniendo de haber hecho un paso con nuestro hermano Tycho Brahe, que de él decíamos, y de él se dice, que es el último de los astrónomos que en sus observaciones de las estrellas lo hizo sin telescopio. ¿Qué traemos de aprendizaje respecto a lo que nos dejó? La paciencia para llegar a los resultados, su inmejorable constancia para llegar a los resultados. Y cuando desde Sion se decide darle un definitivo arranque para el progreso de este mundo, lo que hoy tenemos, nada que ver como finalizó el siglo XV. Y eso fue como ver cuando viene el maestro, el Espíritu de verdad, de nuestro hermano Francisco Javier. Con él vienen unas ciencias, pero hagan de cuenta cuando el proceso de gestación, ¿sí?, del feto en el vientre de una madre, luego nace, la amamantada que debe tener esa criatura y luego verlo gatear. Todo ese proceso en el siglo XVI. Y el bebé ciencia gateando, dando sus primeros movimientos. Pienso que la destetada de ese bebé ciencia se da cuando, y como se viene de un sistema de ver el mundo
con la visión de Claudio Ptolomeo, si ustedes ya traigan a tu memoria ese nombre, cuya visión la capturó la religión predominante, la ideología predominante de la época, que bien sabemos es la religión católica, donde el centro del universo es la Tierra. Y Nicolás Copérnico marca una ruptura sobre esa visión. Y pensando que con ese escrito se tiene una mejor aproximación de cómo es el movimiento de los planetas, y quita en esa parte mental, quita a nuestro mundo como el centro del universo y se lo entrega al Sol. Pero él, por ser un planteamiento radicalmente opuesto al que le presenta lo que ya tenía siglos con la concepción de Claudio Ptolomeo, Nicolás Copérnico piensa que todas las estrellas también giran alrededor del Sol. Y en la filosofía de nuestra escuela, nosotros rescatamos algo que es necesario que lo tengamos en cuenta, porque funciona en el movimiento de los planetas, y es que todo gira alrededor de un centro común. No pierdan de vista este principio filosófico. Todo gira alrededor de un centro común. Por ahora no vamos a profundizar sobre eso, pero cada vez que lo necesitemos nos vamos a ir aproximando a ese principio. No podemos, hermanos, en esta historia que estudiamos, superficial, pero destacando puntos de la ciencia, no podíamos dejar pasar ese nombre de Tycho Brahe. Si antes no lo había escuchado, ahora familiaricémonos con él, porque él es el momento en que el niño se quiere levantar, que está gateando, y qué alegría cuando usted ve que el niño como que ya se levanta, no camina, pero se levanta. Y eso es felicidad para los padres y allegados de ese bebé. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿quién es el padre de ese bebé? Llámelo las ciencias. ¿Quién es el padre de ese bebé? Hoy en día ustedes ya deben de comprender quién es el padre de ese bebé. Entonces, nuestra hermana Sulamita Jaimes nos lo dice claro y fuerte. El espiritismo, luz y verdad, como gobierno del universo, es el padre de ese bebé, porque es en los consejos del padre donde se determina de que ya hay que marcarle una línea a este procedimiento, comportamiento que traía inaceptable por parte de la religión católica del momento, de sus jerarcas. Y colocarle ya precisiones a esta religión
implicaba darle espacio para que se gestara ese bebé, porque es que ese proceso de gestación, no sé cuánto dura la gestación de un dinosaurio, pero definitivamente se le estaba yendo la mano en el vientre de la historia de este mundo. Una ciencia negada a nacer, oiga. Se sentían los dolores del parto y le daban a la madre para que lo retuviera ahí, oiga. Tremendo. Entonces, el padre de las ciencias, situación, cuando el bebé se inclina, trata de pasar del gateo a levantarse. ¿Qué pasa cuando el padre, pues ahí incluimos la madre también, en este caso la madre naturaleza, ve que el niño hace, o el bebé hace ese esfuerzo por levantarse? ¿Ustedes qué harían como padres? A ayudarlo, a ayudarlo. Entonces, cuando el ser humano muestra esa motivación por levantarse, por erguirse sobre el conocimiento nuevo, se le estimula, se le apoya, se le ayuda. Y eso fue lo que pasó en la vida de Tycho Brahe. Él se le dio la ayuda posible para que el hermano solo pensara en mirar las estrellas. Y sepan que su trabajo no fue de día, sino de noche. Noctámbulo. Y desde el punto de vista científico, en ese proceso de él hacer sus observaciones, no son netamente empíricas, o sea, lo que él solo pueda ver, porque a pesar de que se hacen sus instrumentos, no llega al telescopio. Vean ustedes. Entonces, para la época de Tycho Brahe no existía el telescopio. Entonces a él se le reconoce ese gran esfuerzo de que con las uñas trabajó. Y en matemáticas, mientras él va haciendo sus observaciones, le llegan cosas nuevas, como es el concepto de logaritmos. Eso le facilitó a él el trabajo. Y a un año de él desencarnar de una manera, vamos a decir, absurda, ¿no? Joven, y por un mal manejo de los productos del hobby que él tenía, la alquimia, y darse la impresión de que uno de los productos favoritos del alquimista era el mercurio. Y ahora sabe de que es un producto que no se debe manipular, como cuando usted está tomando agua, así de sencillo, o manipular el agua. De tal manera que los estudios forenses muy posterior a su desencarnación demostraron que él falleció por envenenamiento. Vamos a decir, un accidente de trabajo. Se lo llevó joven. Y un año antes había traído hacia él por su brillantez Johannes Kepler. Desde pequeño
o sea, para decir desde niño, mostraba habilidades en las matemáticas. Su mamá tenía unos hospedajes y entretenía a los huéspedes con sus habilidades matemáticas. Supongo en sumar, restar, en las 4 operaciones, en fin, pero mostraba de pequeño inclinación a habilidades matemáticas. Y esa época todavía muy religiosa, tuvo una gran influencia de sus padres, porque en una ocasión, por ejemplo, teniendo 5 años, su mamá a la altura, no en una montaña, pero en una altura, le mostró un fenómeno astronómico y tenía ahí 5 añitos, ahí le quedó sonando ese caso. Luego con su papá, posteriormente, el papá le llamó la atención otro de un eclipse lunar, y entonces decía que cada vez que va a haber un eclipse lunar se pone como roja se pone roja la luna. Ese es el concepto de esa época. Y él queda con esa impresión de mirar hacia dónde. Hacia el cielo abierto. Porque las respuestas se dieron cuenta en el siglo XVI y XVII, porque el hermano Johannes Kepler pertenece a 2 siglos, XVI, XVII. Mira, él encarna en 1571, eso es siglo XVI, pero desencarna en 1630, siglo XVII. La formación que tuvo él fue protestante luterana. Quiere decir que es resultado del cisma que sufrió la religión católica. A pesar de que es profundamente religioso, ¿hacia dónde se inclina ese nuevo desarrollo? ¿Hacia donde están rechazando? La rémora del progreso. Quien está en el retrogreso, ahí se queda. Quien es opuesto al retrogreso. El retrogreso es la religión católica. Entonces, al oponerse a eso, usted entra en una sensación de enrutamiento, y es ahí donde estamos diciendo que el niño está tratando de levantarse. En Tycho Brahe, el niño está dejando de gatear y está levantando. Bueno, con Johannes Kepler, la criatura queda no sabe usted si, porque los cambios en el niño, y eso lo estamos aprendiendo de la escolaridad, porque aquí tenemos infantes, ¿no?, que cuando está empezando a caminar no deja de gatear. ¿Se han dado cuenta? Entonces, en Johannes Kepler, el niño se levanta, da sus primeros pasos, pero no deja de gatear. Pero ya se levantó y camina de pronto, dando pasos, tambaleando. Pero ahí va. El hermano ingresa a la universidad y hay un científico, llamémoslo así, un profesor de matemáticas,
que también es astrónomo, que conoce en la Universidad de Tubinga. Él ingresó en 1500 para finales del siglo XVI, 1589. Michael Maskelyne, este hermano le enseña a Johannes Kepler el sistema heliocéntrico de Copérnico, porque lo veía un joven muy adelantado en matemáticas, muy proclive al desarrollo de la matemática. Y vean ustedes, aquellos estudiantes que lo veían que no eran lentos en su desarrollo, les enseñaba el sistema de Ptolomeo. Vean ustedes. Esas son las curiosidades que encuentra uno en la historia. Lo que sí es cierto es que por las enseñanzas de Michael Maskelyne sobre Johannes Kepler, el hombre queda muy enamorado del sistema de Copérnico. Y por ahí siente que es la verdad. Esa experiencia con su profesor Maskelyne se da en la Universidad de Tubinga. Vea, él llegó a hacer maestría en la matemática. Johannes Kepler. El hermano insistía por su formación, llegar a ser un pastor luterano. ¿Sí? En la escuela protestante de Graz. Pero la misma escuela necesitaba un profesor de matemáticas. Entonces él dijo, bueno, si me están ofreciendo trabajar en matemáticas, se le quitó la vaina de ser pastor luterano. Abandonó los estudios de la teología, que era un área de conocimiento supremamente importante en la Europa renacentista. Pero vean las cosas del destino. El archiduque Fernando promulgó un edicto contra los protestantes. ¿Quién salió afectado ahí? Kepler. El hermano emigró porque ya no querían personal en la universidad que sea de tendencia protestante. ¿Para dónde cogió? Se fue para Praga. Y a un año de la desencarnación de Tycho Brahe, se conocieron ambos, Kepler y Tycho. Recordemos que Tycho Brahe es el consentido del emperador Rodolfo II, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y a Praga llegó invitado por Tycho Brahe. No tenían una relación así como muy de afinidad. Tycho Brahe lo veía con cierta distancia. Y Johannes Kepler le llega al hombre como calculista. Y
Y Tycho Brahe tenía muy buena información de lo que hoy conocemos como las tablas rudolfinas. Y su trabajo no lo pudo completar porque desencarnó prematuramente, vamos a decir. Vean las que se dio, en las que se dio Kepler para hacerse a esa información, porque los sobrevivientes, los herederos de Tycho Brahe querían también esa información, porque al ser publicadas y al ser Tycho Brahe una celebridad del momento, era un personaje, pues iban a tener una renta con esa tabla. El nombre al final se lo dio Johannes Kepler, porque eso se fue a pleito y al final se la ganó Kepler. ¿Qué iban a hacer los herederos con una información en la que no estaba completa? Por favor. Johannes Kepler termina esas tablas, y esas tablas con su estudio, porque él ya venía acostumbrado o estaba acostumbrándose a la información que había dejado Tycho Brahe. Johannes Kepler le jalaba a la astrología. Entonces, como matemático, también, pues, Rodolfo II lo trajo más como astrólogo que como astrónomo, por la fascinación que ellos tenían sobre la astrología, porque se supone que predicen, ¿no? Yo conozco de astrología lo que aquí he dicho de maternidad de gallinas. No es mi área de conocimiento en la que me haya especializado, no he profundizado sobre la astrología, pero el maestro le hace una defensa a ella, su validez. Y los gobernantes, y no ha habido uno que aún, inclusive en la actualidad, no se fijen en la astrología para predecir para hacer o dejar de hacer. Una de ellas fue, por ejemplo, Nancy Reagan, la señora de Ronald Reagan. Se vivía acudiendo a los ocultistas para que le dieran luces de cómo proceder o cómo no proceder. Después de la desencarnación de Tycho Brahe, el hermano Johannes Kepler tuvo la protección completa de Rodolfo. ¿Pero qué vivía Kepler mientras está tratando de desarrollar la parte científica? ¿Qué estaba viviendo socialmente Europa? La guerra de los 30 años, que aquí le vamos a dedicar su espacio. Una guerra que sufrió Alemania por 30 años. Y todas de origen religioso. ¿Empujadas por quién? Por el Papa del momento. Qué cosa tan tremenda. El bebé queriendo caminar, ¿no? Y el detractor, a no dejarlo avanzar. Bueno, volvamos al punto. Si no es por la información producto de sus observaciones tan dedicado que hizo nuestro hermano Tycho Brahe, el desarrollo de la física debió haber esperado su momento.
Vean ustedes. Porque con base a esas tablas, que luego se le llaman en honor al emperador Rudolfinas, Johannes Kepler escribe un texto que se llama Astronomía Nova. Publicado en Praga en 1609. En el que aparecen los resultados de sus investigaciones durante más de 5 años sobre el movimiento de los planetas, y en particular sobre el movimiento aparente de Marte. Vean ustedes, en este libro aparecen por primera vez las 2 primeras leyes de Kepler, del movimiento planetario, lo que supuso un cambio trascendental, amados hermanos, en la astronomía, rompiendo con una tradición de 2000 años. ¿Cuál es la tradición? La concepción del movimiento de los planetas de Claudio Ptolomeo, que esa concepción, vuelvo y repito, por favor, no le estamos echando la culpa a Claudio Ptolomeo diciéndole usted es un bruto. Resulta que él fue un momento, y ese momento se lo alargaron por casi 2000 años. Porque lo tomó ¿quién? La religión católica, como la visión del mundo, la parte ideológica desde el punto de vista de la concepción del movimiento universal, muy ajeno a lo que realmente estaba sucediendo. Entonces vean ustedes por qué es importante Kepler. El niño aprendió a caminar. Si ve, cuando ya camina las cosas se hacen más fáciles, tanto para el que está creciendo como para el padre. ¿Por qué? Porque el padre ya deja de tenerlo cargado, ya se suelta. Y eso es como si prendieran la luz, amados hermanos. Y lo vamos a destacar cuando lleguemos a Isaac Newton. Si no es por las leyes de Kepler, más exactamente la tercera ley. Ahorita yo en esto pido mucha comprensión, amados hermanos, porque no quiero y estoy ajeno a eso, a mostrarme pretencioso, para rayar en abusivo, y que quien escuche esta cátedra en vez de sentir como alegría de escuchar algo agradable, va a sentir que es un ladrillo que le ponen o una lata ahí que le estén dando en el oído. No, tómenlo con agrado. Y si al principio no entienden la cátedra, sobre todo cuando ya estamos entrando en cosas muy específicas, repítanla varias veces hasta que se les haga cotidiano para ustedes. Y todavía, por eso que nosotros sabemos de que la vida es eterna y continuada, algún día ustedes lo van a estudiar. Ustedes van a decir, yo no necesito ahorita las leyes de Kepler porque yo ya sé que los planetas giran alrededor del Sol. Ya hasta un niño de la edad de quién, de 5 años, de Julián, que tiene 6 añitos, él ya entiende que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿yo para qué necesito las leyes de Kepler?
Pero en la historia de la ciencia sí es importante conocerlo, porque cualquiera que vaya a estudiar física tiene que pasar por Kepler. Vean ustedes. Pero él hizo una ruptura, o sea, murió, finito, acabó la concepción religiosa que se hizo de la visión de Claudio Ptolomeo, lo que se conoció como el geocentrismo. Vean ustedes que en el caso de nuestro hermano Tycho Brahe quiso no pelear con el sistema, entonces agarró algo del sistema de Ptolomeo y agarró algo del sistema de Copérnico, y lo que hizo nuestro hermano Kepler fue liquidarlo. Pero eso no fue por arte de magia, vean ustedes. Hemos dicho que en este libro Astronomía Nueva, vean ustedes si no es nueva, ¿no? Nuestro hermano nos introduce dos leyes. Mira la primera ley. Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol. Estando este situado en uno de los dos focos que contiene la elipse. Para llegar a esa afirmación, debió haberse basado en los cálculos, en la tabla y en ya sus propias observaciones, propios estudios. Él sentía que una circunferencia era un movimiento perfecto. Entonces, aceptando de que Copérnico tiene razón de que los planetas giran alrededor del Sol, entonces él piensa que este movimiento es perfecto. O sea, era una circunferencia, porque la circunferencia la tenían como el movimiento perfecto para dárselo o comprender que es así como se mueven los planetas. Y resulta que él tenía un prejuicio ahí, que le costó quitárselo por cuenta de las observaciones, que al hacer el movimiento de los planetas alrededor del Sol, de los planetas conocidos, ¿no? Marte, Venus, como tal, no le daban las cuentas respecto a lo que decía la tabla. Y él decía, no puede ser que, insistiendo yo sobre el movimiento circular, el movimiento perfecto, que los planetas se mueven perfectamente en una circunferencia alrededor del Sol. Claro, si es una circunferencia, el Sol está en todo el centro. Vean ustedes. Había un margen de error de arco, porque están manejando, en este caso son ángulos en la observación del movimiento de los planetas, de 8 grados, un error de 8 grados de arco. Eso es como un desfase para el astrónomo tan grande que para él se hace inaceptable. O sea, él rompe con su propia estructura de ver el movimiento de los planetas, porque creía que se movían de manera circular. Vean ustedes, hermanos, cómo esa primera ley sustenta el año nuevo, que
la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal le da al mundo. Al ser el movimiento de nuestro planeta, en nuestro caso específico, alrededor del Sol, en su trayectoria, haciéndola de manera elíptica, el Sol debe estar en uno de sus focos. Entonces, cuando está en el punto más cercano se llama perihelio. Cuando está en el punto más lejano se llama afelio. Entonces, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal da el comienzo del año desde el punto de vista astronómico. O sea, cuando nuestro planeta, es una forma de decir metafórica, arranca para alejarse del Sol y está en su punto más cercano. ¿Qué día es? 20 de septiembre. Los astrónomos dicen que es el 19. Ahí hay controversia, pero bueno. Si Sion nos dice que es el 20 de septiembre, es el 20 de septiembre. Porque eso tampoco lo trae el maestro por capricho. Y nuestro año nuevo está fundamentado en la primera ley de Kepler. Vean ustedes si la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal no necesitaba que se le introdujera esa ley del movimiento planetario. Entonces, sus observaciones, sus cálculos eran más fuertes que sus deseos, y él cambió su concepción introduciendo esta ley. Resultado de que nuestro hermano Kepler simplemente se dedicó a observar los datos y sacar conclusiones ya sin ninguna idea preconcebida, inclusive de los sólidos platónicos. Luego, él pasó a comprobar la velocidad del planeta a través de las órbitas, llegando a la segunda ley. Mire, voy a tratar de ser simplista, y por eso a mis hermanos les pido que acudan a la herramienta de YouTube, y en YouTube escriban las 3 leyes de Kepler, y ahí se las explican de manera didáctica, visual, para que usted tenga una visión más amplia que escuchar lo que yo estoy tratando de explicar. Pero voy a cumplirles con describirle la segunda ley. La segunda ley dice así: voy a decirlo en la manera simplista, no como lo presenta exactamente como lo dijo Kepler. Y es que en el movimiento planetario, barre áreas iguales en tiempos iguales alrededor del Sol. No importa si no han entendido. ¿Sí? Vean. Cuando el planeta está cerca del Sol, o sea, terminando su ciclo, ¿cómo se llama el punto más cercano al Sol? Perihelio. El más cercano, perihelio. Entonces, el movimiento del planeta cuando está cercano al Sol se hace más lento, porque su área de barrido es más grande.
Cuando está más lejano, se hace más rápido. Cuando está en el afelio, se hace más rápido. Pero, ¿por qué se hace más lento? Porque su área tiene que ser la misma que la cuando estaba más cercano. Por tanto, se hace más rápido el movimiento y su área es correspondiente. Entonces, cuando está más cerca, un planeta del Sol anda más lento. Cuando está más lejos, en el punto más lejano, parece que quisiera correr. Es una forma de decirlo. Pero vayan a la herramienta de YouTube, interésense por eso, porque es parte de nuestra historia, hermanos. Así usted no se sienta tocado por la ciencia. No, es que yo soy médico, eso a mí ¿para qué me sirve? Las 3 leyes de Kepler. Pero nos ubican. Y es la parte bonita de la historia de las ciencias, hermanos y hermanas. Porque el bebé se levantó y ya camina erguido. Vamos a decir bebé ya a la edad que ya camina, como se le dice el niño, ¿no? El niño ya camina, ya dejó de ser bebé. Si el libro de astronomía donde el hermano introduce las 2 primeras leyes se dio en 1609 en Praga, ¿no? Publicado en Praga. Él en un segundo libro, 10 años después, publica Harmonicis Mundi, la armonía de los mundos, en la ciudad de Linz. Escribió ese libro. Y es ahí donde él escribe la tercera ley que lleva su nombre. Las leyes de Kepler son 3. Hoy, abusando de su paciencia, las mencionamos. Vamos a dejar para la próxima cátedra esa tercera ley, porque ahí me va a poner a sudar frío para tratar de hacerme entender. Pero usted, yo creo que en 8 días ya se ha visto en el canal de YouTube las 3 leyes de Kepler. Les pido el favor de que me colaboren en eso y se vayan familiarizando con el tema, para que yo no haga esta otra cátedra muy pesada, ¿ya? O me crea el prejuicio de que no me van a entender, ¿sí? Pero es sencillo. Tiene su especificidad, pero esa tercera ley lo vamos a decir la semana entrante, voy a adelantarles. Con la tercera ley, nuestro hermano Newton nos introduce en la ley de la gravitación universal. Y eso ya es la adolescencia. No, estoy como exagerando. Es la infancia. Ya el niño camina y ya está desenvuelto. Y pertenecen a nuestra historia. Tardía, demorada del desarrollo de la ciencia. Tardía y demorada por culpa de las religiones. Y en este caso, la mayor expresión está ¿en dónde? En la católica. Paz y amor para todos.